El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Bueno, 6:36, gracias. Algunas dificultades, empezamos bien con la transmisión, luego se cayó, pero ya estamos de nuevo con la transmisión digital. Quienes nos escuchan por radio no tienen problema, ¿no? Nos han seguido escuchando, pero por la transmisión digital se nos había caído, pero ya estamos todo ok, ya. Repórtennos si es que hay alguna dificultad. De los reportes que tengo, tenemos ya todo ok con la transmisión. Aquí también al equipo. No sé si podemos subir un poquito la cámara porque se me está cortando la cabeza. Le quiero pedir al equipo aquí. Podemos subir un poquito ahí la cámara. Muchas gracias. Bueno, saludos cordiales, querida audiencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por amplificar esta señal informativa, la señal de Majestad Radio, para conversar con ustedes sobre las noticias más importantes de las últimas horas. Gracias por los comentarios, por los saludos, por también las referencias de las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas, ¿no? A ver, quiero dedicar hoy el comentario a hablar de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Una asamblea que tiene apenas 13 días en funciones. Hasta ayer, 12 días. Ayer fue 26. Se instaló el 14. Hasta ayer la asamblea tenía 12 días de funcionamiento y en 12 días de funcionamiento, 7 legisladores ya han dejado sus bancadas parlamentarias. 7. En apenas 12 días, 7 legisladores o han abandonado voluntariamente o han sido expulsados. De esos 7, 2, y son 2 mujeres, 2 legisladoras han sido separadas de las bancadas políticas pertenecientes a las organizaciones por las cuales llegaron a convertirse en asambleístas y están justamente en el Parlamento ecuatoriano. Y 5 que se separaron voluntariamente. Creo que este es un tema también para reflexionar, ¿no? Informe EC nos había justamente proporcionado ayer información en torno a este tema. Omar Ceballos, que pertenecía a Pachacutic, decidió abandonar Pachacutic y pasarse a la bancada del BAN, que es este grupo político sector parlamentario que está integrado por el movimiento Creo, que son 12 legisladores y varios independientes. Esa fue la primera desafectación en la asamblea. Se convirtió Omar Ceballos en el primer legislador que abandonó la corriente política por la cual fue elegido y llegó al Parlamento. César Roón, que como es de conocimiento público, toda su vida estuvo en el Partido Social Cristiano, toda su carrera política, que empezó en 1997 siendo asambleísta constituyente de Sangolquí, y que decidió ahora, por la situación derivada de que no le dieron a él la nominación para ser presidente de la Asamblea Nacional, decidió dejar la bancada social cristiana y se convirtió en independiente. Amada Ortiz, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que llegó auspiciada por Izquierda Democrática, que enfrentó una suerte de fuego cruzado con la dirigencia de esa organización política, que la acusó de supuestamente haber condicionado su voto a favor de algunas prebendas. Esas fueron las declaraciones de Guillermo Herrera, presidente de Izquierda Democrática. Sacaron un comunicado denunciando las supuestas presiones de la asambleísta Amada Ortiz para sumarse con su voto a las decisiones de esta endeble mayoría política que hay en la Asamblea Nacional. Ella anunció que se separaba, la Izquierda Democrática anunciaba que la expulsaba. Consta que fue expulsada de la bancada legislativa argumentando aquello. Recordar que Amada Ortiz, por ejemplo, y la razón justamente de la separación, tuvo que ver con que, de modo sorpresivo, ella sumó su voto a favor de Henry Kronfle cuando el candidato del Partido Social Cristiano para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional alcanzó 68 votos. Uno de esos 68 votos fue de Amada Ortiz, de Izquierda Democrática.
Esto sorprendió y provocó justamente las desavenencias entre Amada Ortiz y la dirigencia de la ID. Finalmente ella dijo que se iba, la ID dijo que la expulsaba. Y se convirtió en asambleísta independiente. Elías Hachero, antes del Partido Social Cristiano, que ahora forma parte del BAN, del bloque de Acuerdo Nacional, o bancada de Acuerdo Nacional, como le llaman. Eitel Zambrano, de Izquierda Democrática, que se pasó al BAN. María Aquino, esto ocurrió ayer, que era del Partido Social Cristiano y se pasó al BAN. Y lo último, la decisión de Pachacutic de separar a Mireya Pazmiño, asambleísta de la provincia de Bolívar. Esta decisión se dio anoche y ya les voy a explicar qué fue lo que pasó con la asambleísta Mireya Pazmiño. En total estamos hablando de 7 legisladores en los últimos 12 días, de los cuales 5 han abandonado voluntariamente sus corrientes políticas y 2 han sido expulsadas. Esto implica además que la bancada de Pachacutic redujo su número de legisladores de 27 a 25. El Partido Social Cristiano de 18 a 15 y la Izquierda Democrática de 18 a 16. Esta Asamblea Nacional se instaló con 49 legisladores de UNES, 27 de Pachacutic, 18 de Izquierda Democrática, 18 del Partido Social Cristiano, 12 de Creo y 13 de sectores independientes, de movimientos locales o de partidos minoritarios. Así se instaló esta Asamblea Nacional con esa configuración de los 137 legisladores. Con esta reconfiguración, el número de independientes pasa de 13 a 20. Pero de esos 20 está claro que varios de ellos decidieron salirse de su partido, de su movimiento, de su bancada y pasar a integrar otra. Que justamente dábamos cuenta de, por ejemplo, el caso de la señora Aquino que pasó al BAN, de Eitel Zambrano que pasó al BAN, de Elías Hachero que pasó al BAN, de Omar Ceballos que pasó al BAN. De los 4 mencionados, de los 7 mencionados, 4 pasaron a integrar este bloque de Acuerdo Nacional que lo lidera el oficialismo. Esto de alguna manera devela que no hay, en algunos casos, consistencia político-ideológica para, por un lado, respetar las decisiones de la organización política a través de las cuales llegaron a la función legislativa. Y aquí se retoma sin duda esta eterna discusión de la disciplina partidista, ¿no? La disciplina partidista versus las decisiones de conciencia de los legisladores. Pues quiero decirles algo. Esta asamblea todavía no define el tema de las leyes. Está claro que todas estas desavenencias internas tienen que ver con que hay gente que se enojó porque no le dieron una candidatura, o se enojó porque no le dieron una comisión, o se enojó porque no estaba de acuerdo en la comisión en la que le pusieron, y bravos, enojados, dejan el partido, dejan el movimiento y juegan a ser independientes. En este país, con honrosísimas excepciones, en la historia legislativa de este país, con honrosísimas excepciones, porque las ha habido gente que se convirtió en independiente y ha hecho patria, ha hecho país. Pero aquí en el Ecuador, a lo largo de la historia, muchos de aquellos que llegaron auspiciados por una organización política y que a la primera de bastos dejaron esa organización política para ponerse la etiqueta de independientes, resulta que se convirtieron pues en situaciones como las que estamos viviendo, con una asamblea donde nadie tiene la mayoría por sí solo, se convirtieron en grandes actores para negociar. Ok, quieres mi voto, pero dame algo. Como siempre yo cito, mirémonos en 2 espejos, en 2. 1995. Cuando el gobierno de Durán Ballén no tenía mayoría en el Congreso Nacional.
Y el vicepresidente de la República, vicepresidente de la República de ese tiempo, que hoy juega a ser gran auditor a través de sus comentarios y sus redes sociales, era el que instrumentaba el manejo de gastos reservados para pagar a diputados que tarifaban por sus votos en el año 95. No es un invento mío, eso recoge la historia. Diputados que extorsionaron al gobierno de Durán Ballén y que pedían prebendas en las telefónicas, en las eléctricas. En ese tiempo era una sola telefónica que era Emetel. En las eléctricas teníamos al Inesel, por ejemplo. Muchos de esos diputados independientes de aquella época negociaban sus votos, negociaban partidas extrapresupuestarias para manejos clientelares en las provincias, porque en ese tiempo los diputados manejaban recursos públicos, manejaban dinero. Eso pasó en el año 95. Me permito recordar a la audiencia. Segundo ejemplo, en el año 97. Ya se me vino a la mente otro ejemplo. Tengo 3 ejemplos en la cabeza. Segundo ejemplo, año 97, la Red Peñaranda. Diputados que aprovechaban justamente el manejo de partidas extrapresupuestarias para ganarse un porcentaje por la venta de mobiliario escolar. Este caso se descubrió luego de la caída de Abdalá Bucarán Ortiz en el año 97. Y hay registros sobre eso. Diputados que fueron enjuiciados, algunos se fugaron, unos pocos fueron detenidos. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, el más reciente, el reparto de los hospitales que nunca se investigó. Nunca. Aquí hubo legisladores que recibieron cuotas de poder en el gobierno de Lenín Moreno. Y la Administración de Justicia selectivamente investigó solo ciertos casos. Investigó el tema de Daniel Mendoza. El de Daniel Mendoza. Pero hubo otros legisladores que fueron nombrados en trabajos investigativos de portales periodísticos y que no fueron tomados en cuenta por parte de la Fiscalía, ni de otro segmento de la opinión pública. Estos ejemplos que estoy poniendo han estado caracterizados por la presencia de legisladores, algunos de ellos independientes, que llegaron a la Asamblea con el auspicio de una organización política y que luego la dejaron. A mí no me digan que luego de 12 días, apenas 12 días de trabajo de la Asamblea, estos 7 legisladores decidieron dejar su corriente política o el partido o el movimiento por el cual llegaron porque por objeción de conciencia, porque van a votar por tal ley, si todavía esta Asamblea no vota ninguna ley. Ni siquiera está lista la agenda legislativa. No sabemos por dónde va a empezar el proceso de legislación. Recién el día de hoy, una comisión va a tener un trabajo regular. Creo que va a recibir la Comisión del Derecho a la Salud a la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, perdón. Pero la Asamblea todavía no empieza el trabajo legislativo. Entonces está claro que quienes dejaron su orientación política fue netamente por razones políticas. Por razones políticas. Ayer, por ejemplo, me pasaban un detalle de que el asambleísta César Ron, quien respeto profundamente y a quien le guardo un aprecio en lo personal, el asambleísta César Ron, en una entrevista con el colega Luis Eduardo Vivanco en El Castigo Divino, había hablado de que no hay democracia en las organizaciones políticas. Yo respetuosamente le pregunto al ingeniero César Ron, ¿cuándo se dio cuenta de eso? Si desde hace 24 años formó parte del Partido Social Cristiano, 24 años después se da cuenta que en las organizaciones políticas, y en este caso en el Partido Social Cristiano, no hay democracia. Con todo respeto para el ingeniero César Ron, yo creo que él tenía méritos y reunía méritos para ser candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional por su trayectoria, por su lealtad. Pero también me queda claro que él decide apartarse del Partido Social Cristiano, entre otras cosas, por esto, porque no le permitieron la candidatura a ser presidente de la Asamblea Nacional. Por supuesto que César Ron, y estoy convencido de eso, no va a ser un legislador que va a tarifar su voto de modo alguno. César Ron es un hombre que es un empresario que no vive de la política.
Pero pregunto, ¿y otros? ¿Qué va a pasar allí? ¿Volvemos otra vez? Pregunto, ¿a aquellos tiempos del reparto, de la extorsión, del chantaje? ¿Volvemos a eso? A los legisladores hay que hacerles un llamado a hacer patria. Patria. Sé que lo que estoy diciendo es utópico. Utópico. Pero hay que pedirles que hagan patria, pues. Que entiendan que fueron elegidos con el voto popular y que la gente no votó por ellos para que vayan a negociar en la asamblea su voto, sino para que vayan a debatir y aprobar leyes en beneficio del país. Tal vez es utópico lo que estoy diciendo. Porque a lo largo de 28 años de carrera periodística, 26 siguiendo las ejecutorias legislativas y de la política de este país, yo he visto pero un montón de cosas. El doble discurso y la doble moral de muchos de los políticos. Y ayer, por ejemplo, la gente de Pachacutic se enojó. Se pusieron bravos porque su asambleísta Mireya Pazmiño dio un golpe de mesa. Que esto también puede generar una discusión, ¿no? Respecto de las lealtades, respecto de la seriedad de los acuerdos políticos. La asambleísta Pazmiño tenía que adherirse al acuerdo político a través del cual la idea era que el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, sea elegido presidente de la Comisión de Régimen Económico. La eligieron a Mireya Pazmiño la semana anterior. Esa sesión de la Asamblea fue calificada como ilegal por parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional, olvidándose que la primera ilegalidad, hay una ilegalidad de origen, que fue la decisión del asambleísta Ordóñez, que fue el primero de la lista, que fue el que convocó a la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Él no podía suspender la sesión. Presentaron la moción para que el asambleísta Ordóñez sea elegido presidente de la Comisión de Régimen Económico. Y no tuvo votos. Tuvo 4 cuando requería al menos 5. Y en lugar de proseguir con la sesión, la suspendió. Cosa que está claramente prohibida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta ilegalidad de origen no fue tomada en cuenta en el comunicado que hace pocos días emitió la Presidencia de la Asamblea Nacional. Y claro, eso desembocó en otra decisión que también fue considerada ilegal, que se reunieron los otros legisladores y que decidieron nombrar a Mireya Pazmiño presidenta y al asambleísta socialcristiano Johnny Terán de los Ríos vicepresidente. Bueno, el tema es que ayer la Comisión de Régimen Económico se volvió a reunir para volver a foja cero y volver a votar. Y otra vez la señora Pazmiño ganó. Y ahora sí ya quedó en firme. Ahora sí se convirtió en la presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Y ustedes me van a preguntar, ¿y esa comisión cómo se come? Bueno, déjenme decirles que esa probablemente es la comisión, en las condiciones actuales, es la comisión más importante de la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo, es la comisión que necesita mayor técnica para el debate y para la construcción de las leyes. Esa comisión de régimen económico, por ejemplo, se encargará de conocer el presupuesto general del Estado, de tramitar las leyes económicas que envíe eventualmente el presidente de la República, de tramitar los temas tributarios. Esa es la naturaleza de esa comisión y esa es la importancia de esa comisión. Esa es la importancia de esa comisión. Por eso, claro, al gobierno le convenía y necesitaba que esa comisión sea dirigida por uno de los suyos. Y el acuerdo estaba listo, que es el asambleísta Diego Ordóñez. Finalmente la señora Mireya Pazmiño se saltó ese acuerdo, logró un acuerdo con los socialcristianos y con UNES y fue elegida presidente de esa comisión y allí se va a quedar. Pero sobre esto, como digo, la gente de Pachacutic se enojó. ¿Y qué fue lo que pasó el día de ayer? La señora Pazmiño ayer fue separada de la bancada o expulsada de la bancada y se anuncia que será separada del movimiento Pachacutic. Pero hay algunos detalles aquí que creo que vale la pena mencionar. Una comunicación suscrita ayer por Marlon Santi, quien es el coordinador del movimiento Pachacutic, miembro del Movimiento Ejecutivo Nacional, dice lo siguiente: como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic no permitiremos que los intereses individuales de ninguna naturaleza afecten nuestros principios ideológicos ni el proyecto político, elementos constitutivos de nuestras luchas y resistencias durante varios años. Por tal motivo damos a conocer a la opinión pública la expulsión inmediata de la bancada legislativa
y la separación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic a la señora Mireya Pazmiño, asambleísta por la provincia de Bolívar. Ya. Esta parte tiene todo el derecho Pachacutic de separarla. Tiene todo el derecho. La Pachacutic considera que una legisladora incumplió con el acuerdo, con una disposición orgánica, y aquí insisto, volvemos a discutir el tema del orgánico versus la visión individual de los legisladores. Y sobre esto hay múltiples criterios. Y Pachacutic, en función de eso, tiene todo el derecho de separar. Igual que cualquier organización política tiene el derecho de separar o de expulsar, porque consideran que evidentemente hay algún tipo de afectación o no se siguió con las disposiciones generadas por la organización política. Hasta ahí está bien. Digo, desde esa visión, hasta ahí está, digamos, forma parte de la lógica, si se quiere. Pero la segunda parte del comunicado devela una audacia y un desconocimiento de la normativa jurídica de este país, pues, clamorosos. Dice la segunda parte: de manera inmediata se realizarán los trámites pertinentes en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. No sea malita, Silda, pásame la ley orgánica de la función legislativa que está ahí en la oficinita. Tenga la gentileza. Y les voy a hablar con documentos. De manera inmediata se realizarán los trámites pertinentes en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional y el Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic para evitar cualquier acto que afecte el buen nombre y el normal funcionamiento de nuestra organización política a todos quienes actúen de manera individual e indisciplinada. Dice, reitero, de manera inmediata se realizarán los trámites pertinentes en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional y el Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacutic para evitar cualquier acto que afecte el buen nombre y el normal funcionamiento de nuestra organización política. O sea, aquí meten el tema del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y al respecto, la jurista Livia Rivas Ordóñez, quien preside el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, abogada, exsecretaria de la Asamblea Nacional, nos recuerda, pues, que el Comité de Ética de la Asamblea solamente tiene competencia para conocer las conductas de los asambleístas que incurran en las prohibiciones establecidas en la Constitución, artículo 127. Vamos a ver qué dice el 127 de la Constitución. Porque si ustedes revisan la normativa jurídica, en ninguna parte de la Constitución está que una causal para que alguien pierda su condición de legislador es haber dejado la orientación política o el partido o el movimiento por el cual ganaron las elecciones. Eso no dice. Vamos a ver el 127 de la Constitución. Aquí está. ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen los legisladores? ¿Cuáles son? No podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Ofrecer, tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones, representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados e instituciones o empresas en las que tengan participación del Estado y celebrar contratos con entidades del sector público. En ninguna parte dice que una causal o una prohibición que pueda tener un legislador y que pueda ser causal de sanción en la Asamblea Nacional por parte del Comité de Ética es que dejen la orientación política o el partido. Y añade Livia Rivas: esto que acabo de leer en concordancia con el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pues aquí tenemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí se ratifica, el mismo texto constitucional se ratifica. Se prohíbe desempeñar otra función pública, salvo la docencia universitaria, ofrecer, tramitar, recibir recursos, administrar recursos del presupuesto general del Estado, gestionar nombramientos públicos, percibir dietas, aceptar nombramientos, integrar directorios, celebrar contratos con entidades del Estado. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta. ¿En qué parte de la Constitución o de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está una sanción para un legislador que decide apartarse de la disciplina partidista y votar de otra manera? En consecuencia, no vendan humo.
No vendan humo. Los políticos de este país se caracterizan por eso, por la venta de humo. Por la venta de humo. Lean primero la Constitución y la ley y luego tomen las decisiones que correspondan. Lo cierto es que esta Asamblea Nacional ha empezado con este tipo de detalles que no son menores por la configuración de esta legislatura, en donde con las justas se logra una mayoría de 70. Quiero recordarles que la presidenta fue elegida con 71 votos. El primer vicepresidente fue elegido con 71 votos. Y las comisiones legislativas fueron integradas con 70 votos. Es una mayoría con las justas. Y este tipo de situaciones en donde los legisladores abandonan sus organizaciones políticas podría provocar problemas en el momento que ahora sí la Asamblea comience a tramitar leyes. Los legisladores, una vez más, aunque puede sonar utópico lo que digo, los legisladores ojalá que piensen en el país. Que piensen en el país. Que si mañana pasado el presidente Lasso envía a la Asamblea un proyecto de ley y es un proyecto conveniente para la República, voten con conciencia nacional y no pretendan extorsionar al gobierno. Que no tarifen su voto. Porque reitero, no son todos los independientes. Hay gente que dejó sus orientaciones políticas y que siguió manteniendo un trabajo de seriedad y de responsabilidad. Vamos a ver qué pasa con justamente la Asamblea Nacional.